Iglesia Vida Plena, Barinas, Venezuela. Hoy les mandé el link del mensaje de la palabra, ya está disponible para repasar. Creo que es interesante poder estudiar lo que ya dice la Biblia que tenemos. Pregunto hoy, ¿cuántos tienen la mente de Cristo? ¿Cuántos entienden que es la mente de Cristo? Ahí estamos. Dijimos el domingo, a manera de repaso, que en esta mente tenemos que crecer, ¿verdad? Que en esta mente tenemos que ser desarrollados. Pusimos un ejemplo y el ejemplo era el deporte. Un atleta se prepara para ganar, no solamente para ir a correr. Pues yo no he visto a nadie que haga ejercicio, practique un deporte y quiere invertir de su tiempo solamente por hobby, ¿no? El que está en un deporte se prepara con tiempo para ganar. Y eso es el ejemplo que también nos pone Pablo. Y así es en nuestra mente. A veces creo que no hemos resuelto ciertas cosas porque nuestra mente natural ha estado más desarrollada que la mente espiritual, que la mente de Cristo, que dice la Biblia que ya tenemos. Y nos vamos a encontrar tal vez con decisiones importantes. Y qué bueno sería que nuestras decisiones sean gobernadas por la mente del Señor en nosotros. Tendremos posibilidades ninguna de fallar. Cuando es Dios el que gobierna en todas las áreas de la vida, incluyendo nuestras decisiones. Y el domingo más o menos hablábamos de eso. Ubíquese por favor en la primera carta a los Corintios capítulo 2, verso 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 12. Mientras se ubica, le digo lo siguiente. Le doy gracias a Dios porque esta semana fue una semana fuerte de salud. Pero ya estoy bien. La voz se me oye un poco rara. Vamos a ver cuando le editemos a ver cómo queda. Pero ahí estamos, hermanos, superando esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 12. Cuando lo tenga, me dice amén. Vamos a esperar entonces para que todos lo tengan. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 12. Es más, si quiero podemos leer juntos, ¿le parece? Vamos a leerlo juntos. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Otra vez, vamos a leerlo juntos. El que no lo está leyendo lo repite, ¿sí? Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios. ¿Para qué? Para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. El verso 16 de 1 Corintios 2. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Por favor, todos juntos. Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Nosotros, por nuestra parte, tenemos. Eso es pasado ya, es consumado. Tenemos. Como dije el domingo, no vamos a tener la mente de Cristo porque haga esto o aquello, porque mis obras sean buenas. No, ya tenemos. Claro, ¿quién tiene la mente de Cristo? El que ha nacido de nuevo, obviamente. El Hijo de Dios, el que es gobernado por la palabra. Porque cualquiera puede decir, no, yo tengo la mente de Cristo. No, esto no es para todos. Esto es para los que ya hemos nacido de nuevo y que obviamente sabemos que en nuestra vida existe una naturaleza y esa es la naturaleza que ahora nos gobierna. Qué interesantes palabras. Ahora, hablar de la mente de Cristo también es bueno decir algunas cosas porque para el mundo, la mente de Cristo, es decir, el poder y la sabiduría que está en Cristo, que ya está depositado en nosotros, hablar de eso para el mundo es locura. Porque no entienden el funcionamiento. ¿Cuántos han escuchado a alguien hablando de Dios? Y usted sabe
que no ha nacido de nuevo. ¿Cuánto hemos escuchado a alguien? Muchos. Hubo una anécdota de una persona que conozco, que no voy a decir el nombre. Mira, pastor, impresionante, fulano de tal. ¿Cómo sabe de la Biblia? El tipo es un teólogo. Usted lo viera hablando y predicándole a ese montón de borrachos, pero él también con una cerveza en la mano. Y los tipos casi convencidos y no, bueno, hermano, dime cuándo es la oración de fe para nosotros hacerla aquí contigo. Y con una sapiencia y una sabiduría y con la virilla, no, que tal, que la palabra. Y el tipo un maestro, pero no ha nacido de nuevo. Ahora, la diferencia entre alguien que conoce y nosotros es que nosotros recibimos el Espíritu de Dios. Por eso alguien que conozca, que haya leído la Biblia, que haya hecho cursos, pero no haya nacido de nuevo, no puede impartir lo que tú tienes. Podrá dar sabiduría humana, sí, pero no puede impartir lo que produce la vida de Dios en alguien que ha nacido de nuevo. Por eso digo que para el mundo es locura, porque no entienden que esta mente ya está en funcionamiento en nosotros. Por eso ellos en su sabiduría se conducen como sin dirección. Porque para alguien que no tiene la mente de Cristo, le da igual estar en un lugar practicando cualquier tipo de vicio o haciendo cualquier cosa y está hablando de la Biblia. Para ellos les da igual, porque en ellos no se produce lo que está dentro de nosotros. Se conducen sin dirección. Y lamentablemente la sabiduría natural es precisamente lo que Dios no recibe. No recibe. Podemos ser muy sabios en muchas cosas, pero si es desde una mente natural, el mismo Dios desprecia y Él quiere destruir la sabiduría de los hombres. Porque tener la sabiduría de Dios a través de esta vida que está en nosotros no es lo mismo que tener una sabiduría natural. Y lo vimos en Salomón. Salomón, es verdad, pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría. Pero en el libro de Eclesiastés vemos cómo se corrompió el corazón de Salomón teniendo sabiduría. Y el asunto está en que me puse a revisar un poco más. Yo les dije que Salomón tuvo ¿cuántas mujeres? 1000 mujeres. Tenía dinero. Mantener a 1000. Complacer los gustos de 1000. 700 concubinas, ¿verdad? Y 300 esposas. Claro, no nos vamos a quedar solamente con la impresión de las 1000 o de las 700. Esto es mucho más profundo. Porque Dios le dijo a Salomón que no tenía que hacer alianzas con otros reinos. El tener 700 concubinas, el hombre más sabio lo llevó a hacer alianzas para mantener el poder político y gobernar. No era un asunto nada más de que voy a tener 700 mujeres a ver cómo es. No, eso era un pacto y Dios le prohibió hacer pactos fuera de Israel. Y si lo aplicamos a nosotros, lo que Dios también quiere decirnos es que tú no estás autorizado a hacer pactos con aquello que ponga en riesgo lo que ya portamos. Salomón puso en riesgo lo más importante, diga conmigo, el corazón. ¿De dónde salen los pensamientos, los asesinatos y todas las malas cosas? Del corazón. Y al hacer una alianza equivocada, Salomón corrompió el corazón. Por eso usted ve que en algunos capítulos el hombre parece recuperarse, pero después otra vez empieza a errar el blanco. Comienza a decir algunas cosas que lo hacen salir del propósito de Dios. No estoy diciendo que hay algunas cosas que solamente están mal, no, hay algunas cosas que estuvo bien.
que dijo que está bien. Porque él está en su ancianidad, está reflexionando. Y fíjense lo que leímos el domingo pasado, que no lo voy a leer para ganar tiempo. Pero es interesante ver la posición de alguien de sabiduría en la mente natural, ahora, como lo vamos a ver ahorita, a ver a alguien dominado por la mente espiritual. Avanzo. Esta sabiduría natural que operó en Salomón no es la misma, diga conmigo, no es la misma que está dentro de mí. Gracias a Dios. La sabiduría de Salomón, yo escuchaba a un pastor en estos días orando por alguien y le decía: Señor, te pido para que le dejes a este hombre la sabiduría de Salomón. Y dice: Señor, a mí no me dejes esa sabiduría. Porque la sabiduría natural que operó en Salomón no es la misma que hoy opera en nosotros. Porque en nosotros dice la palabra que Cristo es, diga conmigo, sabiduría y poder de Dios. Eso no lo tenía Salomón. Ahora, en nosotros, puede decir, en mí está la fuente de la sabiduría. En nosotros está esa fuente, no me quiero adelantar. Pero la sabiduría que hoy fue depositada en nosotros no es la misma que operó en Salomón. Por eso, cuando leíamos Eclesiastés, vemos la frustración de Salomón. Porque cuando alguien opera en la mente natural, se frustra. No podrá ver lo eterno. Siempre su vida, sus decisiones lo llevarán tras todo lo temporal. Esta vida es vanidad. Y decíamos que en los pasajes que leíamos dice que él no negó placer alguno a sus ojos, que todo lo que le vino al corazón a hacer lo hizo. Esa es la posición de una mente natural. Es la posición de un hombre que se frustró y que dejó de ver lo más importante, lo celestial, lo eterno. Por supuesto, yo no estoy negando que no tenía sabiduría, porque sí tiene sabiduría. Pero en algún momento de la vida perdió la conciencia de lo que Dios le dio. Y Dios quiere evitar que tú y yo perdamos la conciencia de lo que hoy somos y de lo que hoy se nos depositó. Quiero recordarte que lo que portamos en nosotros es valioso, es eterno, que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo. Que lo que está dentro de nosotros, hermanos, repito, no tiene nada que ver con lo que tú hoy estás atravesando. Porque es valioso, es eterno, y eso se llama la sabiduría de Dios. Ahora hablamos de que crezca y se desarrolle, pero para que crezca y se desarrolle, esa mente en nosotros, vuelvo a repetir, debemos tener, número 1, comunión con la palabra. Número 2, para que crezca y se desarrolle esa mente de Cristo en nosotros, debemos tener comunión con la oración y la fe. Y decíamos algo importante de ese ingrediente de la fe, porque la fe te lleva a actuar y a creer según Dios. La fe es contraria a la razón, y la razón es de la mente natural. Cuando nosotros actuamos o accionamos por la mente natural, vamos a fracasar, porque nos guiará la razón. Pero al ejercitar la fe, nosotros haremos todo en nuestras vidas según lo que Dios nos da. Puede ser que no lo veamos, pero al accionar bajo la mente de Cristo en nosotros por fe, estamos seguros que eso es inequívoco, que no vamos a tener error. Y me surgía una pregunta: ¿qué debemos hacer para que siempre gobierne su mente? Le puede preguntar al que está al lado, dígale: ¿qué debo hacer? Pero póngale cara así de necesitado. ¿Qué debo hacer? Póngale un poco más de drama, por favor. ¿Qué debo hacer para que siempre me gobierne su mente? Ponga una cara de desesperado. ¿Qué debo hacer? Así como Jeremy, ¿ves?
Casi se sale de la silla. Y la respuesta es sencilla. ¿Qué debo hacer para que siempre gobierne su mente? Debo desconectarme de la razón. Debo desconectarme de mi razón. Yo sé que es difícil a veces conducirlo según mi razón, pero debo desconectarme de la razón. Debo desconectarme de lo que creo. Debo desconectarme de mi terquedad, de mi propia inteligencia o mi propia sabiduría. No, pero bueno, es que yo lo he hecho así siempre. ¿Qué va a saber el pastor? Porque el pastor se crió en el evangelio. En cambio, yo me crié en la calle. Y la calle me enseñó. De esa calle y de esa razón y de esa sabiduría nos tenemos que desconectar. Porque si hemos sido trasladados a un reino, en este reino la mente natural no puede operar. La mente de Cristo se nos dio. No es para operar con una mente combinada. Cuando me conviene opero desde lo que sé y cuando no, entonces aplico la mente de Dios. No. Si estamos en el reino, estamos llamados a funcionar desde la mente que ya está impartida. Por eso lo espiritual y lo natural es como el agua y el aceite. Jamás podrán mezclarse, porque son dos cosas diferentes. Y al no entender, alguien se va a frustrar. Va a entender que esto del evangelio no funciona, pero si a mí me habían dicho que el evangelio cambia, que el evangelio produce una cierta comodidad, que termina acabando con los problemas y parece que tengo más. Repito, en el evangelio no se puede accionar desde una mente natural. Debemos desconectarnos entonces de nuestra propia sabiduría, porque cuando lo hago me será más fácil escuchar a Dios cuando me habla. Cuando opero en mi mente natural, usted puede escuchar a lo mejor mensajes como este, usted puede encontrarse con un buen libro, con la escritura, con la palabra de Dios, pero no va a producir nada si todo lo razonamos desde nuestra mente natural. Cuando en algún momento de la vida te corresponda tomar una decisión, en el ámbito que sea, lo que debe gobernar esa decisión es la mente espiritual que hoy tenemos y no es la razón del alma de cómo me siento, desde mi estado de ánimo. Y quiero presentarles para avanzar un poco más la condición de alguien que entiende y que aprende a desarrollar la mente de Cristo. Primera de Corintios 1:22. Veamos este panorama más claro de cómo es operar y funcionar en esta mente de Cristo. Primera de Corintios 1:22. Vamos a esperar que se ubique ahí para que lo leamos juntos. 1:22. Primera de Corintios 1:22. Bueno, vamos a ir leyendo. Los judíos piden señales y los que no son judíos buscan sabiduría. Verso 23 de 1 Corintios 1. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los no judíos. ¿Cuál mensaje? A Cristo crucificado. Verso 24. Pero para los que Dios ha llamado, ¿a cuántos ha llamado Dios? Para los que Dios ha llamado, sean judíos o no. Qué bueno es esto. Sean judíos o no, para los que Dios ha llamado, esto también era locura para ellos, para los judíos. Porque se suponía que el llamado era para ellos, una tribu, una nación, algo especial. No, y Pablo está predicando esta locura para ellos. No, papá, si nació aquí o no nació aquí, Dios lo pudo haber llamado. Dice, Cristo es. Puede decir conmigo, Cristo es. ¿Qué significa Cristo es? Cristo es. No dice Cristo será.
No, está hablando de una sustancia, de una esencia, de algo que ya está pleno y completo. Cristo es el poder de Dios. ¿Quién es Cristo? Cuando le preguntan a ustedes quién es Cristo, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¡Wow! Usted puede ahora calcular, imaginar que lo que usted carga adentro es nada más y nada menos el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Yo creo que con esta frase deberíamos irnos listos para la casa. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pregunto yo, ¿dónde está Cristo? ¿Qué cargamos entonces? ¿De quién? Esto está profundo. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Qué bueno es que hoy entendemos que todo esto que ahora representa a Dios, que es Cristo, ya está dentro de nosotros. Qué bueno es que, como dije, que portamos la fuente de la sabiduría. Portamos la fuente de la sabiduría. Ahora, hay una oración mal hecha que en algún momento hicimos en nuestra vida. Séame sincero, no lo va a ver nadie porque solamente la cámara me está enfocando en mí. Pero ¿cuántos oraron a Dios pidiéndole sabiduría? Bueno, yo voy a levantar la mano también, porque yo lo hice en algún tiempo. Señor, dame sabiduría. Y el Señor esperando que entendamos que lo que ya se depositó en nosotros es su poder y su sabiduría en Cristo ya en nosotros. El asunto no está en pedir, el asunto es ahora en conocer y desarrollar lo que ya tengo. Yo pido lo que no tengo, pero ¿cómo voy a pedir algo que tengo? ¿Sí se entendió ese trabalengua así, verdad? Yo no puedo pedir lo que tengo. No, lo que yo tengo es que aprender a desarrollar y conocer lo que porto. Porque si Cristo es todo eso y está dentro de mí, ¿por qué las cosas nos han funcionado a medias o mal en algún momento determinado? ¿Sabe por qué? Porque hemos aprendido a desarrollar más nuestra mente que lo que ya tenemos. Esta mente en nosotros, por portar esta vida y esta nueva naturaleza, quiero resaltar esto. Esta sabiduría no es para usarla según los parámetros del mundo, porque no funciona así. Esta sabiduría no es para usarla según las condiciones del sistema o según cómo me sienta o me levante en algún momento. Esto es para impregnar nuestra vida de esta sabiduría espiritual. Es para que esto espiritual gobierne y absorba lo que todavía queda de mí de lo natural. Y vemos a un hombre como Pablo que ha desarrollado esta sabiduría, este poder, y ha desarrollado la mente de Cristo. La pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo logra? Y lo llevo más allá. ¿Cómo lo lograremos nosotros? ¿Cómo lo haremos nosotros? ¿Cómo logramos desarrollar? Y la respuesta es sencilla. Viendo, por supuesto, el ejemplo de Cristo, que Cristo, Jesús, Él tenía la mente del Padre, por eso Él cumplió con todo. ¿Sabe que Jesús en la tierra no habló de su propia sabiduría? ¿Qué dijo Él? Yo hablo lo que el Padre me dice que hable. No se metió en problemas. Lo que yo veo de Él hacer, lo que yo oigo, eso es lo que hago. Pregunto hoy, ¿qué hacemos nosotros? ¿Lo que recibimos de Dios o lo que a veces
creemos o nos gusta hacer. Yo no estoy acusando, es para reflexionar. Ahora, en Pablo, si queremos también tomar referencia primero a Jesús, el Cristo, y Pablo, un hombre de Dios al cual se le entregó demasiado, ¿cómo lo logramos? Haciendo lo que este hombre hizo todos los días. Se lo voy a leer yo. Creo que ya no lo sabemos, pero no lo busques, lo voy a leer yo. ¿Qué hizo todos los días? Gálatas 2:20. Le voy a leer la versión NTV. Repito, para lograr y desarrollar esta sabiduría, Pablo hizo esto todos los días. Dijo, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Wow. Lo que yo era, lo que yo pensaba, cómo me conduje toda mi vida, ese yo ha sido crucificado con Cristo. Ahora dice, ya no vivo yo, ya no queda nada de esa mente natural, sino que Cristo ahora vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal. Fíjense que no separa todo lo que tiene que vivir en la tierra, pero con una mente espiritual. Ay, pero es que precisamente a veces eso es lo que ha dañado a muchos. En la tierra y se quieren conducir como los de la tierra. Te recuerdo lo que dice la palabra, nosotros no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de acá. Mientras estemos acá, el llamado es morir todos los días. Todos los días. Sigo leyendo. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios. No confiando en lo que tengo o en lo que puedo, o en lo que voy a lograr, o en las metas que quiero. No, yo no confío en eso. Ay, se me va a dar tal negocio. Gloria a Dios. No, yo tengo mi esperanza puesta en eso, que con eso es que voy a salir adelante. No. Las añadiduras vendrán a nosotros, pero no es nuestra fuente de confianza. Y es lo que Pablo nos quiere enseñar. Confío en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la versión TLA, traducción al lenguaje actual, dice, en realidad, también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí, y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque me amó y murió para salvarme. ¡Wow! ¡Qué maravillosas palabras para recibirlas, recordarlas, retenerlas y empezar también a vivirlas y a desarrollarlas! Pero esto es lo que precisamente a veces nos cuesta, morir a nosotros. Usted me puede decir, pastor, ¿cuándo debo morir? ¿Cuándo puedo? ¿O cuando creo que estoy fuerte? ¿O cuando estoy de ánimo? Yo le voy a decir no. El tema de morir a una vida terrenal es todos los días. Esto consiste en aprender a confiar y a actuar desde lo que ya portamos, su Hijo. En esto consiste, confiar y actuar desde lo que tenemos dentro. Por supuesto debemos reconocer que esto no nos va a suceder de hoy para mañana. Hoy salimos de aquí y mañana, oh papá, ya estoy listo, ya estoy muerto. Mañana lunes, no, ya lo alcancé. ¡Qué bendición! No, una bendición. Ya morí. Me llama él de mañana, pastor, ya estoy listo, ya estoy muerto. Esto es un asunto de todos los días. Esto no lo vamos a lograr de hoy para mañana. No, esto es un asunto de hacerlo todos los días. Es un proceso que debe ocurrir en nosotros, en nuestro interior, profundo, todos los días. La pregunta es, si debo morir, ¿a qué debo morir entonces? Quiero recordarles, ya lo sabe,
pero quiero recordarle que usted tiene que morir a su voluntad, a los deseos, a lo que me gustaría hacer, a mis propios intereses o beneficios personales. Morir a lo que otros tienen y me gustaría tener también. No, el pastor creo que se metió, no, está tocando una vaca sagrada. Vamos a matar esa vaca hoy, hermano. ¿Cuántos desean tener cosas? Todos. Y si vemos a un fulano, uy, yo sí desearía tener eso. En la mente natural es así. O peor, ¿y por qué yo no tengo eso? Si yo soy hijo de Dios, si soy un mundano, un impío, que le sirva a Satanás. No tengas envidia, dice la palabra, porque todo eso, como hierba, será cortado. Lo que nos corresponde es aprender a vivir y actuar según lo que ya tenemos. No estoy en contra de de lograr alguna posición o algún estado de tranquilidad por algunos bienes que nos van a llegar. No, ustedes me conocen y saben. No estoy en contra de eso. Para lo que nos ven, no estamos en contra de eso, de prosperar, eso está bien. El asunto está en que las añadiduras se han encargado de quitarnos el enfoque y hacernos solamente trabajar desde mi mente natural y la confianza en Dios y lo que portamos cuando lo desarrollamos. Lo que llegará a nosotros será porque Dios quiere. Y será porque sea su voluntad. Y Dios lo dará. Haga esfuerzo usted o no, Dios lo añadirá. ¿Por qué no va a ser? Primera de Corintios 2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Le dije que Pablo era un tipo que hablaba 5 idiomas. Un hombre que hablaba 5 idiomas, preparado, con mucho dinero. Nació en una ciudad de Roma. Era ciudadano romano y era judío puro. Era descendiente del primer rey de Israel, de Saúl, de la tribu de Benjamín. Dígame si eso no es pureza. Perfectamente hablaba el idioma original que muchos perdieron. Era adinerado, tenía influencia económica, política, de poder, y al que le encomendaba la tarea más dura, que era perseguir a la iglesia, era a él, porque el tipo estaba tan preparado que él era el único que podía hacer eso. Pero vemos a un hombre ahora, después de la cruz, después de que fue a la cruz, vemos a un Pablo diferente, divorciado de lo que era. Pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, no me interesa nada que salga de Cristo. O sea, no me interesa nada que me aparte de Cristo, que me lleve fuera de Cristo. No quiero saber de otras cosas que no sea de Cristo y este crucificado. Es decir, no me importa si lo que viene no pasó por la cruz, no me interesa. Oye, pero es bueno. Pero a lo mejor te va a ayudar a salir de la cárcel. Tranquilos. Pero a lo mejor esto te va a llevar a alcanzar una posición. Si no pasó por la cruz, no me importa. Pero ¿qué es lo que escuchamos hoy? Lamentablemente, un evangelio sin cruz. Y eso es lo que se predica en algunos lugares. La prédica es, te hablan lo que a ti te gustaría que te hablen. Nos gustaría a veces que, el pastor que nos hable de esto, que es mejor, que es más sabroso. Y eso es lo que ha pasado hoy. Se ha sacado la cruz del evangelio, un evangelio sin cruz, en donde se habla y se le da más importancia a las añadiduras.
que ir a la cruz. Ahora, cuando en nosotros opera y crece su mente, nuestra confianza absoluta está en Él. Repito, cuando en nosotros opera, cuando en nosotros crece, se desarrolla esta mente, nuestra confianza estará siempre en Él. Miren, cuando todavía quedan rastros de esa mente natural en nosotros, en alguien, cualquier cosa lo distrae, lo descoloca y lo hace actuar de otra manera o como los demás. Repito, cuando la mente del Señor nos gobierna, tu confianza siempre está en Él. Cuando el Señor te gobierna, cuando gobierna tu casa, cuando esa mente te gobierna, tu confianza no está en un gobierno, en un sistema. Tu confianza no está en algo temporal, sino que está en Dios. Necesitamos desarrollar esa mente. ¿Por qué muchos se han frustrado hoy? Porque tenemos una condición económica terrible, y es verdad. Pero lo que hemos aprendido a confiar en Dios, estamos tranquilos. Claro, no estoy diciendo que no tenemos necesidades. Pero cuando aprendemos a confiar en Dios, a desarrollar esta mente, hermano, nada nos descoloca. Yo no estoy esperando que esto o aquello mejore, no. Si nosotros confiamos en Dios, Dios garantiza que las cosas van a funcionar para nosotros. La pandemia fue terrible, pero mire cómo estamos vivos, estamos bien. Hemos logrado muchas cosas también. Y la pandemia a algunos les fue muy bien. El asunto no está en confiar en lo que veo, sino en lo que creo. En lo que creo. Quiero decirles que nosotros, como hijos de Dios, confiamos no en un sistema terrenal, pagano, temporal. Es que nuestra confianza está puesta en Dios. Y Dios quiere llevarnos a eso. El que no entiende esto en su mente natural tomará decisiones apresuradas. Pero nosotros confiamos en Dios. Amén. Veamos otro ejemplo también de que es tener la mente de Cristo a pesar de que las situaciones cambien. Filipenses 4:4 dice: alégrense siempre en el Señor. A veces esto es contradictorio, es paradójico. Alégrense cuando puedan y cuando las cosas comiencen a salirle bien. No dice eso, ¿verdad? ¿Cuándo debemos alegrarnos? Quiero recordarte esto. Quiero decirte, si esta semana por alguna razón las condiciones cambian y son desfavorables, la mente de Cristo debe llevarte a recordar esta verdad. Mi alegría no está en lo que perdí o en lo que dejo de obtener. Es que mi alegría es un fruto de la vida que porto. Por eso, en medio de las tristezas, mientras otros lloran, yo puedo estar alegre. Esa alegría viene ¿de dónde? De la mente de Cristo en nosotros. Insisto, por si no le quedó claro, le voy a volver a recordar. Alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Verso 6. No se preocupen por nada. Quizás llegamos hoy preocupados por algo. Pero en la mente de Cristo, desarrollada, no se preocupen por nada. Un hombre que está preso, que no puede hacer más nada, ¿cómo puede hablar así? En vez de estar afanado de, oye, ¿cuándo van a revisar mi caso? Porque necesito salir, necesito ir a predicar. No. Alégrense, no se preocupen por nada. Y aquí dice lo que debemos hacer. Más bien, en toda ocasión, no en alguna, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. No está diciendo, cuando oren y presenten la petición a Dios,
Esperen un tiempo para ver si se las contesta o no. No, presenten y denle gracias. Listo. Nuestra mente natural. ¿Y cuándo será que el Señor me irá a responder? Oye, ya pasa una semana y todavía no da respuesta. Esa es la mente natural. ¿Qué dice? Presenten sus peticiones y den gracias. Den gracias. Y cuando lo hagan, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro, yo sé que tienen interés, solo que no habían tenido la oportunidad de mostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como también a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Finalmente dice, y esto se lo sabe y es consuelo para nosotros, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque la mente que me gobierna en el hambre, en la abundancia, en la escasez, en mis presiones, porque esa mente en mí desarrollada hace que no vea mi estado actual, porque todo lo puedo en Cristo. No es en mi preparación o en lo que tengo, o en mis habilidades. Todo lo puedo en Cristo. Pregunto yo, ¿quién puede vivir así? ¿Quién puede vivir así? Puede vivir así solo el que sabe lo que porta. ¿Quién puede vivir en estas condiciones de este hombre? El que sabe lo que se le impartió. ¿Qué nos resta? Aprender a conocer esto. Y hay un ejemplo muy claro en la vida de Pablo. Si lo vemos desde una mente natural, de no, este tipo está loco, es una catástrofe su vida, no pegó una. Pero si lo vemos desde la mente desarrollada de Cristo, es yo quiero vivir bajo esa convicción y esa confianza en la que tuvo Cristo, en la que tuvo Pablo y en la que tuvieron también otros hombres que sirvieron a Dios. ¿Quién se mantiene inquebrantable? El que sabe que aunque esté atravesando el tramo más difícil, siempre reconocerá que su fortaleza únicamente viene de Dios. Ese se mantiene inquebrantable, ese no renuncia, ese no aborta o no abandona. Termino otra vez con estas expresiones de lo que leímos. Alégrense siempre en el Señor. No se preocupen por nada. Presenten sus peticiones a Dios y den gracias. He aprendido a vivir satisfecho en cualquier situación que me encuentre. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Un hombre o una mujer que crece y desarrolla esta sabiduría espiritual puede vivir así. Puede, no es imposible. ¿Saben por qué? Lo que leímos. Porque nosotros no recibimos el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia ya se nos ha concedido. El asunto no está en más palabras o en más consejos, está en desarrollar lo que ahora tenemos, porque se nos ha concedido ya, en conocer también. Y saben que lo que se nos ha concedido es para vivir una vida plena, una vida abundante. Nosotros debemos aprender a vivir una vida plena. Claro, cuando hablamos de vida plena, de vida en abundancia, no debemos relacionarlos
con tener que nos sobre todo, que no tengamos ningún problema, que estemos bien. No, la mente natural nos lleva a eso. Pero cuando logramos sacar de nosotros esa mente natural, entendemos que vivir una vida plena, con problemas, con escasez, con cualquier situación, sí es posible. Es posible tener paz, es posible estar tranquilo, es posible vencer tantas cosas. Es posible no vencer cosas, es posible estar enfermo. Todo. Pero esta vida plena no depende de circunstancias. Por eso necesitamos aprender a desarrollar esto. Sé que nos cuesta despegarnos de las cosas terrenales, naturales, porque quien aún a veces gobierna es la mente natural. Póngase de pie, por favor, porque estoy convencido y creo que su mente en nosotros nos absorberá todas las áreas de nuestra vida para llevarnos a vivir así, con fe inquebrantable, con convicción, sabiendo que aunque tenga problemas o no, me mantengo igual en esta condición en que este hombre logró hacer y vivir. ¿Y sabe qué es? No sé si decir si está bien, pero ¿sabe qué es lo peor? Es que él sabía que le iban a cortar la cabeza. ¿Cómo puede un hombre que va a perder su vida, que le van a cortar la cabeza en un cepo, los romanos, porque ya estaba condenado, cómo puede vivir así? No se preocupe por nada. Y dentro de un tiempo va a morir, le van a cortar la cabeza. Esto no cabe en una mente natural. Wow, esto es interesante esto. Pero no me quiero alargar. Pero quiero decirte, así como estamos, que Dios cada día se ha propuesto en sacarnos de esta tierra para que vivamos siempre lo eterno. Dios está interesado y está haciendo que tú seas sacado de esto natural y puedas seguir viendo lo eterno. Repito, Cristo vino para darnos una vida plena y abundante. Pero en este reino, amados, no se puede vivir con una mente natural. Porque no podemos accionar en este mundo desde lo natural. Y Él quiere destruir todo lo temporal en nosotros para que vivamos siempre lo que somos, lo celestial. Él no quiere gente mejorada en lo terrenal. Él quiere llevarnos siempre a lo eterno, a accionar desde una mente espiritual. Señor, te doy gracias por tu palabra y creo que lo que tú nos has venido hablando ha venido de ti.